¿Por qué pirámides por doquier? Por Fabio Ramírez. Hoy vamos a tratar de forma breve un tema muy interesante, y es el tema de por qué en las culturas a lo largo del globo se repite un mismo monumento, que es la pirámide. La ciencia se deshace de las explicaciones con el clásico coincidencia o algún valor psicológico aludiendo a la pirámide como símbolo del 4, como símbolo del 3 o una elevación. Pero los misterios son demasiados respecto a las pirámides, o sea, ¿por qué todas las culturas utilizan esta misma construcción? Sobre todo culturas que están distantes, que no tuvieron comunicación entre sí. Algunas pirámides tienen 10.000 años, algunas pirámides tienen 600 años, algunas pirámides fueron construidas simultáneamente en la zona central de Europa, en el oeste de los Estados Unidos, en Asia, también en China, y bueno, en América y en Egipto simultáneamente hace cerca de 5.000 años, 6.000 años, simultáneamente sin tener contacto físico. Otro de los misterios es que están en zonas conectadas a la misma altura, alrededor de los 30 grados, como formando, sería en la zona de México, en la zona de Egipto, en Cuba y en el Triángulo de las Bermudas, halladas submarinas, en Yugoslavia, en China, en Egipto, y bueno, alrededor de los 30 grados, como formando un cinturón alrededor de la Tierra. Y además el tema de Chacangran en culturas que no tenían vegetales como para hacer sogas, que no conocían la rueda, como el caso de Egipto, culturas que prácticamente comían carne cruda porque no cocían los alimentos, no tenían hierro, usaban elementos que no tenían aleaciones, no tenían acero, no tenían cadenas, tampoco tenían una población elevada de 50.000 esclavos a 100.000 esclavos. Se desmiente el mito de que utilizaron, por ejemplo, en la Pascua 30.000 esclavos, o en las pirámides de Egipto 100.000 esclavos para hacerlo, porque no se encontraron restos de esclavos, no se construía usando esa cantidad de esclavos, no estaban en esa zona esa cantidad de esclavos, y bueno, los esqueletos que se encontraron eran de gente que los genetistas le hicieron estudios, y era gente que estaba muy bien alimentada, que no tenía problemas en las vértebras, que la gente que trabajó de esclavo y eso suele tener deformaciones óseas, problemas de artrosis o gente que muere a temprana. Sin embargo, esta gente no fue forzada, estaba bien alimentada, la cuidaban, inclusive tenían trabajos dentales, emplomaduras y cosas modernas prácticamente de odontología. Tienen una buena dieta en base a miel. Inclusive tenían sepultura, o sea, eso de que los tenían como esclavos a los latigazos y después los llevaban y los mataban para que no revelen dónde estaba enterrado, es mentira. Era respetado el trabajo del constructor, como dicen los masones, en eso tienen razón, que la construcción era un arte sagrado y que los maestros constructores eran una casta como de iniciados, y eso se trasladó en la Edad Media a los constructores de catedrales. Y bueno, el tema sería ¿por qué todos hacer pirámides? ¿Por qué en una población que va de 400 a 5.000 personas, que son muy pocos, por qué usar tantos recursos? Hay lugares donde las pirámides tardaron 30 años en construirlas, o sea, no es que un rey dijo voy a construir una tumba y bueno, se murió el rey y siguió el hijo, o hubo otro rey de otra línea sanguínea y siguieron haciendo esto. No es una cuestión de que era un sepulcro para una persona, además que nunca en ninguna pirámide se encontró el cuerpo de un faraón o de algún rey o emperador. Era algo que tenía alguna función primordial para el pueblo. Y no era algo, una cuestión de culto solamente, porque todas las culturas, no puede ser que en Centroamérica, en Yugoslavia, en China, en Egipto, tenga la misma creencia azarosa de levantar algo así, desesperado, gastar recursos, prolongar esfuerzos de 20 o 30 años para algo. Y bueno, la técnica con la que se construyó, además, levantar bloques de hasta 1 millón de toneladas,
irlos apilando en poco tiempo, porque eso se sabe, el tiempo en el que se construyó, se lograba levantar bloques de 30 a 70 en 7 minutos, se los apilaba, las piedras estaban cortadas con algo, no tenían cemento. El tema de las rampas y de que usaban agua para moverlas y eso, y ruedas y rodillos para moverse, no funciona eso así. Y bueno, llegaron inclusive a construir monumentos que eran más grandes afuera que adentro, como el caso de la Gran Pirámide. La Gran Pirámide, si uno la mide adentro y afuera, por el lado de afuera es más grande que por el lado de adentro, porque la pirámide no tiene 4 lados, tiene en realidad 8 lados. Tiene un biselamiento como una bisectriz en el medio y se extiende hacia afuera. Eso se comprueba solamente en los equinoccios, que se puede ver con fotos satelitales. Y ese es el gran secreto, por ejemplo, de ciertas construcciones, de que son más grandes por afuera que por adentro. Además hacían construcciones donde hacían pinturas en las paredes y no utilizaban espejos, ni vela, ni antorchas. Y sin embargo no había restos de quemaduras o de productos químicos ni de combustión. ¿Y cómo pintaron eso? Habían cerrado toda la construcción y después pintaron los muros en la oscuridad. Y bueno, ¿cuál fue el procedimiento? Tenían luz eléctrica, tenían baterías, algún sistema como para iluminar adentro. Y además llegaron a colocar losas adentro y a colocar tarimas como si fueran como una especie de altar que era más grande que lo que se podía entrar. O sea, hicieron todo, la galería la cerraron después porque se pudo datar. Cuando se colocó lo que estaba adentro era más grande que lo que estaba afuera. O sea, solamente sería izar la pirámide y ponerla encima, o hacer un agujero por abajo y meterlo por abajo adentro de la pirámide, lo que es imposible. Técnicamente, cómo hicieron los bloques, cómo lo alinearon. La mayoría de las pirámides tienen una alineación con los 4 puntos cardinales. Algunos bloques parecen haber sido construidos artificialmente, o sea, amasados. Hay un papiro antiguo donde un dios o una diosa le da a unos constructores una receta como para crear cemento, para amasar el cemento como una especie de epoxi, como el epoxipor, la plastilina amasada que se usa hoy. Se habla inclusive de una especie de masa, argamasa que se hacía con caracoles y piedras y arena, y se le colocaba un producto químico a eso y se endurecía, y que ciertos bloques de la pirámide y bloques de templo abiertos con el tiempo, adentro tiene restos marinos, o sea, como que eso fue hecho artificialmente. Y bueno, las incógnitas son bastantes, además tienen esta orientación de los 4 puntos cardinales, y hay bloques que, si uno repasa las medidas en codos sagrados y metros, que son unidades astronómicas, corresponden al peso de la Tierra, la distancia al Sol, unidades astronómicas del sistema solar, inclusive la órbita de la Tierra, la duración del día y demás, que es imposible. O sea, para levantar una pirámide es imposible no tener un conocimiento altísimo de matemáticas, y que la persona que tenga esos conocimientos de matemáticas no haya tenido una computadora, no conozca el cero, los números negativos, y que sea gente que coma carne cruda, que no conozca la rueda, que no conozca aleaciones del acero. No cierra por ningún lado el tema. Bueno, esto era un repaso breve acerca de las pirámides, donde vimos que es muy raro que culturas que no tienen conexión física, que están a 8, 10, 12 mil kilómetros de distancia, que no tienen contacto en el tiempo, construyan lo mismo de dimensiones similares, usando técnicas similares inexplicables que no se pueden imitar. Cuando en los años 60 iba a crearse un sistema en Egipto, una represa, creo que fue Luxor, se tuvieron que mover los monumentos que había, y era imposible. Tuvieron que cortar un monumento en 200 partes, y algunas partes se rompieron, no las podían mover. Sin embargo, los egipcios los levantaban, y hay restos de leones y obeliscos gigantes que los levantaban vertical y los movían kilómetros. Llegaron a mover cosas 600 kilómetros sin que se rompan. En Líbano hay un bloque de piedra, que es un solo bloque cortado, que lo movieron, que tiene 1 millón de toneladas.
Bueno, el tema de la orientación por los puntos cardinales, los antiguos tenían GPS, además estaban orientados entre sí, mirando entre sí los monumentos, tenían radar o GPS o mapas como para orientarse. ¿Y cuál era la función que cumplían? Si eran antenas de algo, como para equilibrar la energía cósmica, generadores de energía eléctrica, descargadores de la energía telúrica de la Tierra para evitar sismos. No sabemos la función que tiene. Generador de energía atómica. Es mucho lo que se puede especular, pero no hay certeza respecto a eso. El tema de los esclavos, que no hubo esclavos, cómo lo levantaban a los bloques, qué clase de construcción. Además, los pocos investigadores que indagaron sobre el tema, que tenían ideas interesantes, como Morris Jessup y Jane McDonald, por ejemplo, que decían que la misma energía que se usó para levantar y cortar las piedras era energía de levitación, es la misma energía que usaron los ovnis y la misma energía que investigaba en secreto la Marina de los Estados Unidos con el experimento Filadelfia. Es decir, la energía que usan los ovnis de levitación es la misma energía que se usó en el experimento Filadelfia y la energía que se usó con el tema de las pirámides y para cortar las piedras y levantarlas. Y estos investigadores sabemos que fueron ayudados a suicidarse por los hombres de negro. Bueno, esto nada más quería comentar. Después voy a hacer una investigación con más fotos y con más precisión, pero bueno, es para demostrar el tema de las pirámides, que es común a todas las civilizaciones, como si fuera un conocimiento de una raza anterior o de la raza madre que colonizó la Tierra y que nos transmitió un conocimiento. Muchas gracias. Este es Fabio Ramírez para Aunque Usted se lo crea.